Bienvenidos a este espacio de la Asociación Eleusis, Instituto de Psicología Analítica Junguiana, dedicado a promover el pensamiento de Carl Jung y otros autores post-junguianos como James Hillman, Joseph Campbell. Durante 7 semanas hemos venido ya promoviendo diversos espacios de difusión con el afán de dar a conocer los principales conceptos, comentar algunos libros importantes, tanto de Jung como de autores junguianos. Hemos estado difundiendo seminarios y entrevistas también a cargo de importantes docentes. Tenemos un grupo de lectura de la obra completa que comenzamos este 18 de julio con el doctor Enrique Galán, importante analista, editor, coordinador de la edición de las obras completas del doctor Carl Gustav Jung. Y estamos también, como siempre, nosotros los miembros del instituto, difundiendo diversos espacios de análisis de cuentos, sueños, mitos, comentando conceptos generales de la obra de Jung, con el interés de que las personas conozcan, ¿no?, quién era Jung, cuál era su pensamiento, en qué consiste su enfoque. Y como parte de estas actividades hemos venido desarrollando todos los días jueves un comentario al Libro Rojo, importante libro que Carl Jung, digamos, escribió basado en la técnica de la imaginación activa, ¿no? Él dibujó, ¿no? Él dibujó las visiones que había tenido, muchas de las visiones, dedicó muchos años a la elaboración de este libro, a partir de una crisis personal que él tuvo en el año 1913 y que se extendió más o menos por poco tiempo, hasta el año 14, pero que lo metió a él en un trabajo profundo de investigación de sus propias imágenes inconscientes. Jung menciona esta etapa como la etapa de confrontación con lo inconsciente, y él decía que en esta época fue donde se definió todo lo importante, ¿no?, en su obra. Entonces esto es bien importante, ¿no? Y hemos venido hablando de los diversos símbolos. Jung divide el Libro Rojo en 3 etapas. El libro primero, donde básicamente él anuncia la llegada del Dios venidero, que tiene que ver con el concepto de la integración de los opuestos. Ya en esta fase inicial del pensamiento junguiano está contenido el germen de lo que será su gran última investigación, que es la cuestión de los opuestos en la alquimia, en su libro Mysterio Connectionis, el misterio de la conjunción, ¿no?, esta unión de opuestos, matrimonio místico entre el rey y la reina, que explica uno de los aspectos más importantes, ¿no?, en la comprensión de la realidad psíquica, pero también de la espiritualidad, presente ya en tradiciones como el hinduismo o el budismo, o también en el pensamiento hermético. La unión de opuestos ha sido un aspecto central que se ve también en muchos lugares del Libro Rojo, ¿no? En las figuras, por ejemplo, del rojo y el asceta, en la figura, por ejemplo, de Salomé y Elías, vamos encontrando siempre estas figuras, ¿no?, de los opuestos. Hemos recorrido el primer libro cuando Jung anuncia justamente la venida de este Dios venidero, que anuncia la totalidad, la unión del sentido y el contrasentido que antes estaba dividido, para completar una imagen total, ¿no?, de la totalidad más global. Ese Dios venidero que busca integrar aquello que había sido expuesto, exiliado, ¿no? Y había sido señalado muchas veces, ¿no?, como un contrasentido, como algo que debía evitarse. Y entonces esta unión del sentido y el contrasentido que trae esta totalidad, esta nueva conciencia, mediada por una función de la psique que Jung descubrió como la función trascendente, que es ese aspecto que permite esta integración entre los aspectos opuestos y especialmente entre lo consciente y lo inconsciente. Jung desarrolló un amplio desarrollo, de una obra que tiene siempre 2 escenarios: la liberación de la conciencia colectiva, va a decir él en el tomo 7, y la diferenciación de las figuras del inconsciente. Entonces, muy basado en Nietzsche, al que va a mencionar en este capítulo, particularmente de la locura divina, Jung plantea que el individuo tiene que liberarse del espíritu de este tiempo, de las máscaras y roles que lo someten,
para entrar en un contacto con el espíritu de la profundidad. Sin embargo, esa búsqueda del alma, ¿no? Está también sujeta a una serie de dificultades y peligros para el yo, como el peligro de la inflación o el peligro también de la desorganización psíquica. En esta búsqueda de su propia alma, Jung, al darse cuenta a los 40 años más o menos de que él había desarrollado toda una vida hacia afuera, pero que no se conocía realmente, él entra en un proceso de crisis profunda que lo lleva a buscar su alma, ¿no? Dentro de sí mismo, a través de esta técnica de la confrontación con las imágenes y los símbolos del inconsciente. A pesar de haber sido un reconocido psiquiatra con muchas publicaciones, con una muy buena posición económica, Jung se da cuenta que era un mendigo en cuestiones de su propia vida, ¿no? En cuestiones de su propia profundidad. Él había percibido que su mundo interior era un desierto porque él no había dedicado su energía o su vida a cultivar ese mundo interior, ¿no? Esa interioridad. Y es así donde él se va a encontrar con figuras como Salomé, que representa un aspecto de su ánima, un aspecto que está ciego, ¿no? Que no ve la realidad tal como es. Y la ceguera, digamos, siempre ha sido también un símbolo de sabiduría, ¿no? Pero en este caso aparece una ceguera más relacionada a la dificultad, ¿no? A la dificultad de darse cuenta de la cantidad de contenidos inconscientes que yacen en la vida, ¿no? El estado habitual para Jung de la conciencia es un estado siempre de ceguera. Esa ceguera puede darse por falta de conciencia, de luz, pero también por exceso de luz, ¿no? Por exceso de racionalidad. Y Jung estaba justamente enfermo de racionalidad y había dedicado todo su mundo hacia el afuera y había tratado de comprender el alma a través de la razón, creyendo que el alma era un objeto, ¿no? Un objeto de su razón. Y después él se da cuenta que en realidad es él un objeto de su alma y que tiene que ponerse al servicio de su propia alma. Este estar al servicio del alma es un aspecto fundamental en el método junguiano, porque el inconsciente, digamos, es algo mucho más amplio que el yo. Y nosotros no podemos manipular el inconsciente, sino más ponernos al servicio de este, desde una actitud de humildad. Muchas personas, ¿no? Cuando se acercan al enfoque junguiano, pretenden, digamos, manipular lo inconsciente, ¿no? Incluso hay gente que no se ha formado en psicología analítica y que hace talleres donde uno supuestamente va a aprender a controlar o a manejar los arquetipos, y eso es algo bastante difícil de hacer y que contradice muchas veces los postulados del propio enfoque junguiano, porque en el trabajo de lo junguiano uno no busca un control sobre el inconsciente, sino reconocer y restablecer una relación armónica con lo inconsciente, de equilibrio, de intercambio, de flujo. Y sobre todo aprender a lidiar con estos aspectos de lo inconsciente, ¿no? Evitar aspectos ya mencionados por Jung en su obra, las relaciones entre el yo y el inconsciente, como puede ser la inflación del ego o el terminar tomado por estos aspectos inconscientes. Y en ese sentido Jung va a ir describiendo diversos temores que van a aparecer, como el miedo a la decapitación o el miedo a la desintegración. Aparece la muerte del héroe, el sacrificio, ¿no? De todos aquellos valores que habían estado antes presentes en la primera mitad de la vida. Jung va a plantear un concepto que es fundamental, que es el concepto del punto de inflexión en la vida, ¿no? Hay un momento en el cual toda la vida, todos los valores que sostenían un individuo se quiebran y el individuo se ve forzado a entrar en sí mismo y hacer un cambio. Entonces, este punto de inflexión, ¿no? Esta tarde, ¿no? Este atardecer de la vida contrasta con la primera mitad de la vida, que es una etapa en la cual el yo está en desarrollo, la persona busca objetivos materiales, busca, por ejemplo, establecerse, ¿cierto?, en el mundo social. Sin embargo, muchas veces el yo persiste en una segunda mitad de la vida, en la vejez, en esta carrera, ¿no?, por lo material. Y Jung va a decir algo que es genial en este artículo, ¿no?, sobre el punto de inflexión, que está en el tomo 8, la dinámica de lo inconsciente. Va a decir que para un psicólogo o un médico del alma, una persona que, digamos, persiste en esta dimensión material de la vida, en la vejez, está tan enferma, ¿no?, o perturbada como un joven que ya siendo adulto no ha podido resolver los problemas de la infancia.
Entonces, porque Jung creía básicamente que la vida se divide en dos etapas, el desarrollo del yo y el desarrollo de la interioridad, el desarrollo de lo espiritual. Entonces, este quiebre que tiene el propio Jung, descrito en la psicología como la crisis de la edad media, de la segunda mitad de la vida, entonces se refleja mucho en este proceso del propio Jung de individuación. En esta búsqueda de sí mismo, él va encontrándose con diversas imágenes y llega al encuentro con Salomé y Elías. Le sorprende a él esta unión de estos aspectos opuestos, un santo, ¿no?, que fue ascendido al cielo por ser el más sabio y santo cercano a Dios, con la mujer que fue encargada de que decapiten al Bautista, ¿no? Y entonces él tiene que superar esta dificultad de su propia racionalidad, integrar estos aspectos del femenino, el masculino, el consciente, el inconsciente, el eros y el logos, para poder sanar su propia ánima, ¿no? Y poder también, superar sus propias limitaciones, ¿no? En la comprensión profunda de que aquellos aspectos que aparecen inicialmente como opuestos, en la profundidad son complementarios, ¿no? Nunca son opuestos. Cuando Jung reconoce que él es Cristo, él es crucificado, y es a través de su propio dolor que él puede sanar su ceguera, ¿no? Y esto es un símbolo muy potente en el proceso de individuación, porque nadie puede desarrollarse espiritualmente o psíquicamente sin confrontar su propio dolor, sus propios aspectos dolorosos. Esto lleva después a Jung a un viaje más allá, en la segunda parte del libro, que se llama Imágenes de lo errante, donde él va errando justamente de un lugar al otro, lejos de su patria, y se encuentra con dos personajes, un asceta y un personaje llamado el Rojo, que era una persona pagana, mundana, que representaba el espíritu de lo dionisiaco, por decirlo de alguna manera, y él empieza también a explorar diversos aspectos, como un castillo donde hay un hombre que está perdido, un hombre viejo en los libros. Y entonces él empieza a confrontar su propia racionalidad, ¿no? Ese intento que él había tenido en la primera etapa de su vida de comprender el alma a través de la ciencia, del libro, del conocimiento teórico, de la psicología. Y él se da cuenta que estaba en una actitud errada, ¿no? Amonio le dice también la importancia del símbolo, ¿no? La comprensión múltiple de los símbolos. Sin embargo, esta polarización extrema, que Jung va a decir que es una de las enfermedades del alma, la escisión, conlleva siempre a una degeneración, ¿no? Porque Amonio termina, yéndose al otro extremo, ¿no? A una especie de, hedonismo, ¿no? Hedonismo desmedido, y también, el Rojo termina, deteriorando también su propia forma de ser, su propio ser, al caer en el otro extremo del ascetismo, ¿no? Extremo. Y entonces esto tiene que ver con un fenómeno llamado por Jung la enantiodromía. Cuando uno no reconoce el aspecto opuesto y se polariza, tarde o temprano es tomado, ¿no?, por esos aspectos de la sombra opuestos, y termina también, teniendo reacciones desmedidas que desfiguran el propio ser, por decirlo de alguna manera. Y entonces en ese viaje también habíamos llegado a una etapa donde Jung se encuentra con Gilgamesh, ¿no?, que aparece acá como Isdúbar, el gran héroe, ¿no?, de la epopeya de Gilgamesh, que buscaba superar la muerte. Y Gilgamesh cae enfermo tras los cuestionamientos que hace Jung racionales, ¿no?, sobre el sol y la tierra, y que el sol, en realidad no se ocultaba en el mar, sino que era la tierra la que giraba alrededor, ¿no? Y entonces Gilgamesh, ante el conocimiento de la ciencia, se paraliza y enferma. Y Jung lo incuba al reconocer que él es un aspecto también de su imaginación, o sea, es una imagen, una representación arquetípica, imaginal. Y él también reconoce la importancia del mundo imaginal como un mundo tan real como el mundo de las cosas. En ese mundo donde ocurre la magia, ¿no?, él incuba a Gilgamesh, ¿no?, un símbolo muy importante también, en la espiritualidad china, ¿no?, el huevo cósmico, ¿no? Y de ese huevo, tras dar una serie de encantamientos, va a renacer el héroe, ¿no? Entonces, este encuentro con su propio Dios interior, ¿no?,
con ese aspecto, digamos, relacionado al espíritu de la profundidad del cual él se había alejado, logra así un mayor punto de equilibrio, de integración. Y es ahí donde habíamos quedado más o menos, ¿no? En esa etapa, cuando él ve, digamos, también el asesinato sacrificial, los templos antiguos. Pueden revisar toda esta revisión que hemos venido haciendo en los videos anteriores sobre el libro rojo. Entran a videos y hay una sección que dice libro rojo de Jung. Este sería el séptimo. Lo que vamos a tratar de hacer es primero una revisión más o menos literal del texto para después hacer algunos análisis apoyados en algunas guías como la de Bernardo Nante o también algunas publicaciones que se han hecho sobre el libro rojo. Y para poder amplificar algunos de los símbolos que son importantes, ¿no? Aparece importante el símbolo de Aion, ¿no? El símbolo, por ejemplo, de Gilgamesh, el símbolo de Elías, el símbolo de Cristo, van a tener un lugar fundamental, ¿no? Y también, digamos, es importante entender que el libro rojo es un libro que, si bien es cierto, tiene un mensaje muy, muy claro, ¿no? Digamos, con respecto al propio proceso de ideación de Jung, puede tener muchas connotaciones, ¿no? Muchas formas de interpretación, y no hay, digamos, una interpretación única de este texto, ¿no? Y posiblemente nunca vamos a saber exactamente, o sea, con qué se relaciona, porque es un documento que tiene mucho también del propio Jung. Entonces, lo que sí podemos hacer es utilizar esto como una forma de profundizar el conocimiento sobre, digamos, el trabajo simbólico, el proceso de individuación. Y entonces es un libro que sin dudas es uno de los más importantes dentro de la psicología analítica, ¿no? Incluso Samdasani decía que era el libro más importante, que era el corazón de la psicología analítica, porque es en este libro donde se puede ver el propio proceso de Jung, ¿no? De individuación, su propia confrontación con su inconsciente, cómo él pasa de estar en el espíritu de la época a profundizar en sí mismo. En este capítulo vamos a ir un poco más lento en estos capítulos que vienen, porque vamos a bajarle este live que antes duraba 2 horas a 1 hora. Antes hacíamos más o menos 3 capítulos por live. Y ahora vamos a hacer más o menos unos 2, o los capítulos que sean muy densos, un capítulo. Este capítulo básicamente se centra, el que se llama La locura divina, en dos aspectos, ¿no? El primero tiene que ver con la mención que se hace de Nietzsche, y la segunda con la mención que se hace de Cristo. Dice Jung lo siguiente: estoy parado en una sala de techos altos. Ante mí veo una cortina verde entre 2 columnas. La cortina se abre en silencio. En una habitación poco profunda de paredes desnudas, veo arriba una pequeña ventana redonda de vidrio azulado. Pongo mi pie en el escalón que lleva hacia atrás, a ese espacio entre las columnas, y entro. A derecha e izquierda veo una puerta en la pared del fondo de la habitación. Me parece que debería decidir entre la izquierda y la derecha. Elijo la derecha. La puerta está abierta. Entro y estoy en la sala de lectura de una gran biblioteca. En el fondo está sentado un pequeño hombre, delgado, de tez pálida. Por lo visto, un bibliotecario. La atmósfera está cargada de ambiciones eruditas, presunción de erudición, vanidad de erudición herida. Excepto el bibliotecario no veo nadie. Camino hacia él, levanto la vista del libro y dice: ¿qué desea usted? Entonces esto es muy importante, ¿no? Porque primeramente la biblioteca, ¿no? Hace referencia a este conocimiento intelectual, a la racionalidad. Y es interesante que él elige entrar al lado derecho, ¿no? El lado relacionado a la razón, entonces la diestra. Muchas veces, por ejemplo, en el mito de Percival, cuando él iba a buscar el castillo del Santo Grial, que tiene que ver con este encuentro del self, ¿no? Del sí mismo, de lo espiritual, el castillo del Santo Grial estaba bajando una colina, cruzando un río a la izquierda. Entonces, ¿qué quiere decir? Bajar la colina tiene que ver con descender. Cuando Jung hablaba de estos comentarios que él hace sobre James Hillman, que está haciendo los días martes, John Zapata, que es miembro de Eleusis también, un comentario interesante que él hacía sobre un libro de Hillman llamado Picos y Valles, ¿no? Y decía que muchas veces la psicología y el yo quiere estar siempre en los picos, ¿no? En lo elevado, en lo alto, la conciencia, pero evita descender, ¿no? Bajar a lo oscuro, a lo difícil,
a los valles, entrar en esa profundidad, en los bosques, ¿no? Donde está, digamos, la sombra, lo complejo, lo difícil, lo oscuro. Y entonces no existe una psicología de, digamos, la individuación que no descienda, ¿no? Por eso la idea del descenso, sobre todo al infierno, al Hades, tiene que ver mucho con este concepto del desarrollo de la interioridad. Entonces, y bajar, ¿no? La colina es ese descenso a lo inconsciente, cruzar del otro lado es esa renuncia al mundo ordinario, al mundo de la materia, lo material, las cosas. Hay mucha gente que quiere desarrollar la espiritualidad, pero sigue ligado al dinero, al ego, ¿no? Al poder. Entonces terminan como estos pastores, ¿no? Digamos, que utilizan el discurso espiritual, pero para reforzar su propia materialidad, ¿no? No en vano dijo Jesús, ¿no? Digamos, no se puede tener dos amos, ¿no? O al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, sin embargo, sacó a la gente, a los mercaderes del templo a latigazos, ¿no? Sin embargo, hoy en día vemos mucha gente que habla de espiritualidad, de desarrollo espiritual, pero desde una pretensión materialista, ¿no? O sea, hay un materialismo espiritual. Incluso hacen tratamientos espirituales o pertenecen a organizaciones para tener abundancia, ¿no? Material. Entonces ese pensamiento, digamos, del materialismo espiritual que fue también muy criticado por Chogyam Trungpa, ¿no? Y el propio Jung decía, lamentablemente todos los líderes hoy en día solamente buscan su interés material, ¿no? Son líderes que, lo dice Jung en Civilización en Transición, cuando habla de la lucha con la sombra, ¿no? Que difícilmente la mayoría de líderes solamente son materialistas, ¿no? Líderes espirituales. Dice. Y entonces esto es así porque muchas veces ellos no han hecho un proceso tampoco profundo de confrontación consigo mismos. Entonces, esta referencia a la biblioteca hace esa referencia al saber, ¿no? A la presunción erudita, dice él, la vanidad de la erudición, ¿no? El creer que, por ejemplo, uno puede comprender los misterios de la vida a través de los libros, de la racionalidad. Entonces, ese ir a la derecha es el opuesto de el ir a la izquierda, del mito del Santo Grial, ¿no? Justamente la izquierda relacionada al lado de lo inconsciente, al lado de lo afectivo, al lado del corazón, digamos, ¿no? Entonces, y esto revela que Jung aún persiste en esta racionalidad, ¿no? Entonces, cuando él entra a la derecha y encuentra al bibliotecario, él le pide un libro, le pide el libro de Thomas de Kempis, La imitación de Cristo, que es un libro que es muy importante posiblemente después de la Biblia, ¿no? Uno de los libros más importantes dentro del cristianismo, porque Tomás de Kempis invitaba a la gente, a los cristianos, a seguir una vida ejemplar, ¿no? Una vida de virtud basada en la imagen de Cristo. Entonces, cuando muchas veces se habla que hubo tres Cristos, ¿no? El Cristo histórico, el Cristo, digamos, bíblico y el Cristo interior, ¿no? Simbólico. Entonces, la gnosis, a la cual dedicó Jung muchos años de estudio, él dice que él se dedicó casi más de 10 años a estudiar directamente la gnosis, plantea que todos nosotros somos Cristo, ¿no? Entonces que tenemos un aspecto crístico. Hay algunos autores, ¿no? Que escribieron explícitamente desde la mirada junguiana sobre esto. Uno es ¿no? Edward Edinger, que escribió El arquetipo crístico, un libro donde él hace un análisis de Cristo a través de todas las etapas, desde la natividad, la persecución y la huida a Egipto, el bautismo, la entrada a Jerusalén, ¿no? La última cena. Hace un análisis muy interesante desde la mirada junguiana del símbolo de Cristo. Y también el propio Jung, ¿no? En el libro que se llama Aion, símbolo de sí mismo, de la obra completa, él dedica un capítulo entero al análisis de la figura de Cristo, ¿no? Como un símbolo del desarrollo espiritual, del sí mismo. Entonces, para Jung, Cristo y Buda serían símbolos de este proceso espiritual, ¿no? De este proceso de, digamos, espiritualización de la materia, ¿no? El proceso alquímico de convertir el hierro en oro, ¿no? O sea, cómo nosotros podemos convertirnos en seres espirituales, siendo seres animales, seres, digamos, mundanos, humanos. Y eso se da a través del camino de la cruz, que es el camino del sufrimiento, el camino del desarrollo del reino de los cielos, que tiene que ver con ese mundo inconsciente, ese mundo simbólico que habita en nuestro interior, y también a través del contacto con el propio dolor, ¿no? Con el sufrimiento.
Entonces este libro, ¿no?, es importante. Se sorprende el bibliotecario de que le pide este libro, ¿no?, y le dice: ¿cuál es el propósito, ¿no?, de que leas este libro? No sabía que tú eras tan religioso. Y él dice que realmente lo siguiente: usted sabe que tengo un aprecio extraordinariamente alto por la ciencia, pero a decir verdad, hay instantes en la vida en los que la ciencia también nos deja vacíos y enfermos. En tales momentos, un libro como el de Tomás significa muchísimo para mí, pues ha sido escrito desde el alma. Y esto es importante porque Jung está en un proceso alquímico también fuerte, ¿no?, en esto que él llamaba estanigredo, este proceso donde se está, digamos, removiendo todo lo inconsciente para liberarse también de esta excesiva racionalidad que, si bien es cierto, había enfermado a Gilgamesh, también existía dentro del mismo, ¿no? Esta tendencia a tratar de reducir las cuestiones del alma o lo espiritual a cuestiones meramente psíquicas o a factores que pueden ser interpretativos, ¿no? Entonces, y que no tienen que ver nada con la vida simbólica, o sea, con la vivencia y la conexión directa, ¿no?, con las cuestiones del alma. Entonces, y esto es importante porque cuando Jung habla de la vida simbólica, o sea, de la conexión con el mundo simbólico, él va a decir que muchas veces hay muchas personas que acuden a la religión, pero sin una conexión real, ¿no?, con el símbolo, con la imagen, con lo simbólico. Entonces van a la misa y eso es un acto, digamos, un acto más, ¿no?, como si fueran al supermercado. Pero nada se movió, no hubo una conexión en su alma con ese aspecto espiritual, y que muchas veces lo importante es la conexión afectiva, la conexión justamente a través de la vida simbólica, de esa vivencia del símbolo, de esa conexión experiencial, vivencial de la fe, ¿no? Muchas veces las personas siguen una aparente vida espiritual, pero donde no está implicada el alma, ¿no? Y esto es muy frecuente. Entonces, y eso fue criticado por Nietzsche también, cuando Nietzsche decía que adoramos un Dios muerto. Entonces, de alguna manera, mucho la religión católica, digamos, ha perdido esa conexión. No significa ya lo que se significaba para los creyentes antes ser católico, ¿no? A diferencia de muchas veces la vivencia de los grupos protestantes. Uno puede ver estos cultos que hacen los evangélicos, ¿no?, donde se moviliza mucha energía, mucha emocionalidad, donde está ahí presente, ¿no?, la persona con todo su alma, con todo su ser, conectado con ese ritual, ¿no? Y entonces es por eso que muchas veces tiene mucho éxito este tipo de cultos, ¿no?, donde movilizan muchos aspectos emocionales de las personas, ¿no?, y que nosotros nos hemos desconectado, ¿no?, de esa emocionalidad, de ese aspecto corporal, ¿no? Hemos justamente durante muchos siglos eh, hemos asumido una actitud, digamos, de desprecio hacia el cuerpo, ¿no?, hacia el propio cuerpo, hacia lo que Nietzsche va a llamar lo dionisiaco. Entonces, esta reconexión, ¿no?, con la importancia del símbolo de Cristo, ¿no?, esta limitación de Cristo, ¿no?, es un aspecto importante en el proceso de individuación, porque Jung va a decir: no se trata de seguir a Cristo, sino de ser Cristo, ¿no? Reconocer al Cristo interior tiene que ver con reconocer nuestra propia naturaleza, por un lado humana, Jesús, pero también naturaleza divina, ¿no?, Cristo. Somos hijos de Dios, ¿no?, seres espirituales, pero también hijos del hombre, o sea, seres humanos, terrenales. Y entonces esa doble naturaleza del ser humano, ser terrenal y ser a la vez espiritual, genera una serie de conflictos también. Y el proceso de individuación tiene que ver con reconocer estas dos naturalezas y poderlas integrar. Y entonces el Dios venidero es el Dios, digamos, que se materializa en cada hombre a través de este proceso de individuación, en el cual cada uno tiene que despertar su propia espiritualidad, su propia conciencia, o sea, su propio Cristo interior. La mayoría de veces, dice Jung, ¿no?, nosotros dejamos de lado, dice, la religión como algo positivo. Las razones son a menudo
vistas por el exceso de filosofías, ciencias, psicologías, que han visto en la religión muchas veces algo falso, ¿no? Como algo, como decía pues, Marx, la religión es el opio del pueblo, ¿no? Como decía Freud, es una sublimación. Entonces el exceso de racionalidad, de ciencia, ha ido perdiendo de vista la importancia de esa dimensión religiosa de la vida, de esa dimensión espiritual. Y entonces recordemos que Jung tenía un padre que era también sacerdote, ¿no? Protestante. Y entonces eso también lo alejó a él de su propia religiosidad. En un momento Jung tuvo un sueño, cuando él era muy joven, de que del cielo caía heces, ¿no? Excrementos sobre la iglesia. Y él lo entendió como que había un Dios que era más grande que la iglesia católica, ¿no? Y entonces que Dios se cagaba sobre la iglesia, eso era lo que él entendió. Entonces él desarrolló una idea de Dios muy, podríamos decir, panteística, ¿no? Podríamos decir, más cercana a Spinoza, ¿no? Entonces ese Dios que está en todos lados y que no pertenece a una institución. Y entonces esta reconexión con este aspecto, digamos, de lo religioso, ¿no? Y esta integración entre ciencia y religión también es un aspecto fundamental en la psicología analítica, ¿no? Jung siempre buscó esa integración de ambos aspectos. En este sentido, él va a citar a Nietzsche, justamente, como un hombre que desarrolló una gran interioridad y una crítica al sistema religioso, al cuestionamiento de la religión, pero que se desconectó también de esa dimensión religiosa. O sea, que negó ese aspecto divino, ¿no? Y terminó Nietzsche justamente dentro de su crisis, ¿no? Cuando terminó él con su trastorno mental, ¿no? Que algunos le atribuyen a la sífilis, otros a una gran crisis psíquica, a un gran quiebre psíquico. Él terminó, ¿no? Nombrándose a sí mismo como el crucificado, ¿no? Entonces esa represión de la dimensión religiosa, espiritual, también genera psicosis y genera neurosis. Entonces, así como reprimir la dimensión sexual, digamos, como plantea Freud, puede generar perturbaciones en la psique y llevar a la neurosis, la represión de la propia espiritualidad también puede generar dificultades. Jung era de la idea de que una persona religiosa tenía que ser tratada dentro del marco de su propia religión, ¿no? Y reconciliar su conexión con esa fuente religiosa de la cual hemos bebido nosotros indirectamente durante muchos siglos, ¿no? Por más que yo reniegue la religión, es innegable, por ejemplo, el efecto que ha tenido la religión en la cultura, y nosotros al ser seres que tenemos una dimensión cultural vamos a estar atravesados necesariamente por la influencia de la religión. Entonces este contacto y reconexión, ¿no? Nos hace a nosotros también tener que reconocer que estamos dentro del mito cristiano, ¿no? El mito cristiano es el mito de Occidente, pero ese mito ha sido mal entendido porque los seres humanos están esperando la llegada del Cristo cuando Cristo ya vino y yace en el interior de cada hombre, ¿no? Ese Cristo interior esperando ser despertado. Entonces, de esto va a hablar esto, ¿no? Él va a decir, lo divino quiere vivir conmigo, mi resistencia es en vano. Le pregunté a mi pensamiento y dijo, busca un modelo que te muestre cómo se ha de vivir lo divino. Entonces Jung luchó con lo divino, con lo religioso, pero su resistencia fue en vano, porque existe una búsqueda inconsciente de Dios en cada hombre, como decía Viktor Frankl, la presencia ignorada de Dios. No sabemos si Dios existe, pero el hombre se pregunta. No podemos afirmar que Dios exista, pero no podemos negar que el hombre lo busca. El hombre no solo se cuestiona por el sentido de su vida, sino también por el sentido del universo. Y entonces esa búsqueda inconsciente de Dios también es un aspecto fundamental de la psique, ¿no? Esa búsqueda de algo más amplio, de algo trascendente, de esa totalidad. Y entonces su inconsciente llevó a Jung a buscar dentro de la biblioteca un modelo a seguir que le permite integrar su religiosidad y su espiritualidad. Y es así como encontró el libro de la imitación de Cristo. Nuestro modelo natural es Cristo, dice. Estamos bajo su ley desde antaño, al principio externa y luego internamente. Primero lo sabíamos y luego no lo supimos más. Luchamos contra Cristo, lo destronamos y creímos ser los vencedores. Sin embargo, Él permaneció en nosotros y nos dominó.
Es mejor estar atado a ligaduras visibles que invisibles. Bien puedes dejar el cristianismo, pero Él no te dejará a ti. Tu liberación de Él es una locura. Cristo es el camino. Puedes, por cierto, correr en otra dirección. Desde entonces no estarías más en el camino. El camino de Cristo termina en la cruz, porque estamos crucificados con Él en nosotros mismos. Junto a Él esperamos nuestra resurrección hasta la muerte. Con Cristo, el ser vivo no experimenta resurrección alguna, a no ser que le suceda tras la muerte. El símbolo del nacimiento, del doble nacimiento, es fundamental, ¿no? Nosotros tenemos que morir el ser que somos para renacer como Dionisio, y entonces, o como Cristo. Un aspecto del ego debe morir para renacer a una existencia más consciente. Ya lo dijo Jung muchas veces, el hombre nace dos veces, cuando viene a la vida y cuando nace a ser el mismo. Yo sigo a Cristo, dice. Entonces está siempre delante de mí y nunca pudo alcanzar la meta, a no ser en Él. Pero así salgo fuera de mí y fuera del tiempo, en el cual a través del cual yo soy como soy. Por el contrario, llego a Cristo y a su tiempo, que lo creo así y no de otro modo. Así estoy fuera de mi tiempo, aunque mi vida en este tiempo, y yo estoy dividido entre la vida de Cristo y mi vida, la cual justamente pertenece a ese tiempo presente. La vida de Cristo haría referencia a este aspecto divino, inconsciente dentro de uno mismo, y la vida y mi vida a este mundo social, no a lo mundano. Estoy dividido entre el yo y el self, entre esta vida enfocada a la afuera de la vida, lo cotidiano, y este mundo interior, ¿no? Este aspecto del contacto con lo divino, con lo espiritual. Y dice, entonces debo examinar que solo ha vivido realmente su vida más propia y no ha seguido a nadie. Cristo no emuló ningún modelo. Por lo tanto, si en verdad sigo a Cristo, entonces no debo seguir a nadie. No emulo a nadie, sino que voy por mi propio camino. Tampoco me llamaré más cristiano. Al principio quise emular a Cristo, seguirlo en tanto que quería, por cierto, vivir mi vida bajo la observancia de sus mandamientos. Una voz en mí se rebelaba en contra de eso y me hizo recordar que también mi tiempo, tenía sus profetas, quienes se opusieron al yugo con que nos cargó el pasado, y no fui capaz de unificar a Cristo con los profetas de este tiempo. Uno demanda soportar, los otros despojarse. Uno ordena sumisión, los otros voluntad. ¿Cómo deberíamos concebir esta contradicción sin hacer injusticia uno al otro? Lo que no puedo pensar conjuntamente puede ser vivido pues sucesivamente. Entonces decidí pasar al otro lado, a la vida común y corriente, a mi vida, y comenzar ahí abajo donde precisamente me encontraba. Lo que el pensamiento no soluciona, lo soluciona la vida, y lo que el hacer nunca decide está reservado al pensar. Si desde un lado he subido a lo alto y lo más difícil, y una redención quiere todavía luchar por algo más elevado, entonces el verdadero camino no va hacia la altura, sino hacia la profundidad, pues solo mi otro me conduce por encima de mí mismo. Sin embargo, la aceptación del otro significa un descenso al opuesto, de lo serio en lo irrisorio, de lo triste en lo alegre, de lo bello en lo feo, de lo puro en lo impuro. Entonces, este reconocimiento del Cristo interior conlleva también a la integración de la dimensión espiritual con la dimensión humana, ¿no? Cristo no era, digamos, un papa que estaba, digamos, en una orden, un sacerdote, no alejado del mundo, diciendo, digamos, no hay que ser de este mundo, ¿no? Desde un aspecto despectivo, ¿no? Cristo básicamente fue un hombre, ¿no?, que tenía un carácter divino, un gran desarrollo y nivel de conciencia, que se mezclaba entre la gente, ¿no?, que andaba con sus sandalias, mezclado en las plazas, mezclado en los mercados, ¿no?, un contacto directo con la gente. Y entonces este desarrollo de la espiritualidad encarnada, ¿no?, de lo humano, que también conlleva un camino de la humildad. Muchas gracias a todos por seguir este espacio. Gracias a Braxas, Stuart, Analí, Martín, Edwin. Vamos a seguir la próxima semana con la segunda, no secunda, del libro rojo. Si necesitan que les envíe algún material del libro rojo, si no tienen el libro rojo, me avisan, me escriben por el correo y yo con gusto les comparto esto. Muchas gracias. Nos vemos entonces la próxima semana. El día de hoy, más tarde, vamos a tener
A las 9 va a ser el cuento de La Bella Durmiente. Los invitamos a verlo. Por el día de hoy no va a poder ser a las 8 porque Milker tiene un compromiso. Entonces a las 9 nos encontramos para ver esto. Mi correo ahora lo apunto, Víctor, inmediatamente.